Les pido disculpas, estoy un poco resfriado. Ando con un poco de tos. Bueno, voy a compartirles el Power que subí ya a Moodle. Vamos a compartir pantalla. Están viendo ustedes la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Sí, hermano Héctor. Bueno, como ustedes ya saben, esta materia se llama Cristología, y por supuesto que vamos a tratar de hablar un poco más profundo de la persona de Cristo. Muchos temas ustedes ya los conocen, se tocan, ya tienen el diplomado, entonces hay cosas que se van a repetir. Y otras cosas que vamos a conocer, por supuesto. Esta asignatura pertenece al área de la materia de especialización en Biblia. Como disciplina bíblica estudia las doctrinas de Jesucristo. Debe también ofrecer un espacio de reflexión, de análisis, de diálogo y de praxis a la luz de los diferentes contextos doctrinales donde se desarrolla esta disciplina. Es así como resulta necesario tener un acercamiento a la cristología para identificar las diferentes posturas y maneras de ver la persona de Jesús y obtener una cosmovisión plena en los ámbitos o en todos los ámbitos de la persona del Hijo de Dios. Entonces queremos conocer a profundidad al Señor Jesús o recordar algunas cosas que ya a lo mejor están un poco olvidadas. El objetivo general de esta clase es profundizar en el conocimiento de la persona de Cristo por medio del estudio de las diferentes formas como se presenta en las Escrituras y en las posturas teológicas que han surgido a través de la historia en la Iglesia, considerando su historicidad, la teología, la fe y las herejías que se presentan de su persona en la actualidad. Bueno, herejías que vienen desde hace un tiempo atrás, pero que hoy día continúan algunas de ellas. Los objetivos específicos de la materia sería reconocer en Cristo al ser humano que desarrolló su ministerio en medio de la historia del primer siglo. Otro objetivo sería analizar al Cristo en el que las personas han depositado su fe como el salvador de sus almas. También queremos profundizar en las posturas teológicas que se presentan por los estudiosos acerca de la persona de Cristo. Y por último, conocer las más importantes herejías que han existido referente a la persona de Cristo y la forma como se refutaron. Serían los objetivos específicos. Competencias específicas o los aprendizajes que queremos lograr con esta materia es conocer las principales herejías y controversias que hay acerca de la persona de Cristo. Muchas veces por querer defender a Cristo, muchos cristianos creyentes cayeron en herejías. También aparecen controversias, puntos de vista distintos en el transcurso de la historia, pero principalmente en el tiempo de la Reforma en adelante. También queremos analizar la persona de Jesús en su humanidad y divinidad. También queremos que aprendan a entender el misterio de la unión hipostática de Jesús. Nosotros creemos en un Jesús que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Eso se llama unión hipostática. Vamos a analizar esa unión hipostática porque también a raíz de estas dos naturalezas que estaban en la persona de Jesús también han surgido algunas herejías. También comprender la obra de Cristo en favor de la humanidad. Y otro aprendizaje que queremos grabar
es conocer los eventos futuros relacionados con la persona de Cristo. Entonces, todo eso aprendizaje es lo que esperamos podamos adquirir nosotros en este curso. Este Power yo lo subí, lo cambié porque el hermano Bernardo subió todo lo que se hizo en la otra cristología. Él subió ese material, pero yo lo voy a ir cambiando en algo. Por ejemplo, ya este Power lo cambié. Porque tiene algunas diferencias con el que estaba ahí. Lo mismo va a hacer con los Power de las clases también. Les voy a ir diciendo que van a ir sufriendo algunas modificaciones en algunas partes. ¿Cuáles son los requisitos para aprobar esta materia? Participar activamente en la clase, su presencia, como ya dijimos, si hay mala señal, usted puede tener su pantalla apagada, pero en los momentos de diálogo, porque pasamos un poco de materia y dialogamos también. La idea es dialogar, es preguntar, salir de dudas con referente a la cristología. Entonces, cuando tengamos los momentos de diálogo, ahí les solicito que tengan sus cámaras encendidas. Hacer las lecturas asignadas por el profesor, entregar las tareas en los días asignados, hacer trabajos escritos, realizar un proyecto. La nota final para aprobar la materia será de 70% y la máxima un 100%. La asistencia para recibir una nota en la materia es necesario que usted asista por lo menos al 80% de las clases. Me imagino que eso corresponde a que usted puede faltar una sola clase. Es preferible que venga a la clase, que esté un rato, si tiene que hacer, y se pueda retirar, pero es importante que usted esté presente en la clase, ¿ya? Esos serían los requisitos. ¿Cuál va a ser nuestro método de enseñanza? Los recursos que va a presentar el docente, clase expositiva con apoyo visual, como el que estamos usando ahora, lecturas personales y discusión de ellas, discusión y debates en el aula virtual, confección de ensayos, informe de lectura, PPT y proyecto. Esa va a ser la forma como vamos a presentar esta materia. No vamos a hacer pruebas en esta materia, porque yo soy re malo para memorizar las cosas y pienso que muchas personas deben ser malas también para memorizar cosas o aprenderse cosas de memoria. Mejor vamos a irnos a la práctica. Entonces, para eso les voy a pedir que hagamos 4 trabajos. Va a haber un informe de lectura, por eso me gustaría saber cuántos hermanos hay o son o van a estar para asignarle la lectura. Hay un informe de lectura que vale 20%, hay un porcentaje por un ensayo que también vamos a hacer. Yo les voy a ir explicando todo esto. Hay un PPT que tienen que realizar, luego les explico, aquí está lo general solamente, ya hay un proyecto. Esos 4 trabajos son los que vamos a realizar y cada uno de esos tiene su porcentaje de valoración y nos da eso un total de un 100%. Vamos a ir explicando cada uno de estos trabajos. La fecha de entrega, el informe de lectura el 4 del 10, el ensayo el 11 del 10, el PPT el 18 del 10 y el proyecto el 25 del 10. Esas son las fechas que yo saqué que vamos a tener clase. Aparte de perdón, es del 11, me equivoqué acá. Todo 11, 4 del 11, 11 del 11, 18 del 11 y 25 del 11. ¿Ya? Todo es en noviembre. Aquí tenemos nosotros, yo voy a ir presentando Power y el libro, que ya se les voy a mencionar cuál es el libro, está dividido por lecciones. Entonces, en la primera clase debiéramos ver nosotros la lección 1 a la 7, la 2 de la 8 a la 14, la 3 de la 15 a la 22, la 4 de la 23 a la 29, y en la clase 5
Ahí tenemos un popurrí de lecciones del 30 al 31, 34 al 35, del 45 al 47. Entre medio hay algunas lecciones que no están acá y que van a ser los informes de lecturas que ustedes van a realizar, hermanos, ¿ya? Y les voy a pedir, como esto es para la próxima semana, yo terminando la clase subo el informe, las designaciones del informe de lectura, presentarlo la próxima clase más o menos en 5 minutos de qué trató su lectura, ¿ya? Usted lo presenta como usted quiera, en conversación, como usted lo estime, si quiere en un Power, si quiere conversando solamente, nos hable 5 minutos acerca de esa lectura que usted realizó, ¿ya? Entonces serían las lecturas para la clase. Hablemos del ensayo. ¿Qué es lo que es un ensayo? Es un tipo de texto escrito a través del cual un determinado autor expone, analiza y examina con argumentos de diversa índole un tema determinado con el propósito de transmitir su posición u opinión al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. El ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que está estructurado de manera clara con una introducción y un desarrollo y una conclusión. Un ensayo también puede ser la prueba o la experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Entonces, un ensayo es una composición escrita en prosa, no en verso, en prosa, como es lo que está escrito acá. De extensión variable, en la que damos nuestras ideas y puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa y nos es asignado. Es una visión personal del autor de ortografía impecable. Esto es importante. El ensayo es la visión personal de usted. Aquí no se requiere que usted haga un trabajo de investigación. Para nada. Para nada. Usted va a hacer un ensayo con sus palabras, con lo que usted sabe o con lo que usted investigó, pero va a colocar en el ensayo sus palabras, no colocar las palabras del autor, de donde usted buscó información, sus palabras. En este caso, el tema del ensayo está designado es la cristología. Tiene que tener una extensión de 3 a 5 páginas, sin considerar la portada ni la bibliografía. Deben desarrollar ideas propias, tener 2 citas bíblicas como mínimo, perdón, 2 citas bibliográficas como mínimo. Debe venir con márgenes justificados, Arial 12, con ortografía correcta y a doble espacio. El ensayo se escribe a doble espacio, hermano, ¿ya? Así que en general, si se escribe a doble espacio, es como una página y media, más o menos. Si no es tan grande el ensayo. Aquí tenemos la estructura del ensayo. Debe incluir una introducción, un cuerpo o desarrollo y una conclusión. Debe indicar bibliografía si corresponde, colocando, por supuesto, todos los datos del libro y el autor al cual usted recurrió para sacar o obtener información. ¿Cuáles serían los pasos para escribir un ensayo? Primero usted tiene que seleccionar un tema, en este caso es cristología. Buscar la información, organizar esa información, redacción según el orden previsto y revisar críticamente y luego, por supuesto, se lo envía al profesor. Aquí tenemos, esta va a ser la rúbrica con la cual yo voy a revisar el ensayo. Tiempo de entrega, respeta el formato, es decir, introducción, desarrollo, conclusión. Los requerimientos, lo que ya dije, a doble espacio, Arial 12, márgenes justificados, eso era el formato, la estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Pertinencia, el contenido del ensayo es pertinente al tema seleccionado, ya están los puntajes. Y por último, la bibliografía, tener mínimo 3 referencias a otros autores. Esto está aquí ya publicado, esta es la rúbrica con la cual vamos nosotros a evaluar el ensayo.
El segundo trabajo, como mencionamos, es un PPT. El PPT debe ser acerca de Cristo, pero el Cristo en algún libro bíblico, algún libro de la Biblia. No sé, puede ser el Cristo en los escritos de Mateo, el Cristo en los escritos de Juan, de Lucas, de Marco, el Cristo en los escritos, no sé, pues de la epístola a Colosenses o a Efesios, o el Cristo en las epístolas paulinas, como pastorales, como Tito y Timoteo, etc. Usted elige uno de los libros de la Biblia y de ahí usted hace su PPT resaltando, por supuesto, la obra de Cristo. Estamos hablando de Cristo, por lo tanto, usted va a resaltar qué dice ese libro de la Biblia acerca de Cristo. Aquí está lo que debe contener este PPT. Debe ir quién escribió el libro, el año de la escritura de ese libro, el contexto en el cual se encontraban los destinatarios del libro. Es importante considerar, hermanos, que todos los libros de la Biblia fueron escritos en un contexto y que fueron escritos para dar solución, mayormente las epístolas, para dar solución a problemas que habían en la iglesia. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros leemos en Efesios, que no le es permitido a la mujer enseñar, o la otra cita que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces nosotros tenemos que ir al contexto, porque no podemos decir que mientras más hijos tenga una mujer, más salva va a ser. Sería absurdo, iría en contra de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Entonces ahí hay que entender el trasfondo histórico. ¿Qué pasaba en la iglesia, en esa iglesia a la cual se le escribió esa carta? Para poder entender. Por eso es que nosotros de las escrituras de la Biblia tenemos que sacar, hermanos, los principios permanentes. ¿O por qué Pablo pide a las hermanas de Corinto que usen velo? Entonces hay que ir al contexto. Entonces por eso es tan relevante conocer el contexto. ¿Qué pasaba? ¿A quién se dirigió esa carta? ¿Qué problema había en la iglesia? O si son los evangelios, ¿qué motivó al evangelista a escribir esa carta? ¿Cuál era su propósito? ¿A quién fue dirigida? Ahí está el contexto, para poder ir entendiendo bien esto. Entonces, hay que buscar el contexto del libro. Eso, por supuesto, en una Biblia de estudio, fácilmente ahí usted puede encontrar el contexto, qué pasaba en la iglesia y que se tuvo que escribir esa carta. Mínimo 10 diapositivas. ¿Ah? La información debe extraerse del libro bíblico. ¿Ah? No tiene que ir usted a ir a algún libro de teología para extraer la información. Esto es que usted lea algún libro de la Biblia y saque lo que dice ese libro acerca de la persona de Jesucristo. Esa es la idea, hermano. También tiene que tener el PPT, tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Tiene que tener una información pertinente que hable de Jesús, que hable de cómo mira esa carta a Jesús, cómo lo presenta como el Dios hombre, lo presenta como el hombre divino, cómo presenta, etc. Información pertinente y las características de Jesús que aparecen en ese libro. ¿Cuáles son las características? Y la bibliografía, también ahí. Para eso yo voy a usar esta lista de cotejos, que también está ya en el Moodle. Entonces ahí tenemos los indicadores. Mencionar el escritor, lo mismo. El año de la escritura, mencionar el contexto, 10 diapositivas, esta información de la Biblia, ¿no es cierto? Presentación, la estructura, la información pertinente, la característica y la bibliografía. Entonces, esta es la lista de cotejo con la cual nosotros vamos a evaluar su PPT.
El informe de lectura, Hermano Héctor, ¿sí? Diga. ese PPT, ¿nosotros lo tenemos que presentar en clase o se lo enviamos a usted No, solamente o lo solamente, subimos al Moodle? no, solamente lo envía, no hay que presentarlo, ¿ya? Solamente se envía, no hay que presentar el PPT. Sí, sería bueno compartirlo con la clase, vamos seguramente a publicarlo, para que sus hermanos tengan su trabajo y ustedes tengan los trabajos de sus hermanos. Entonces sí los vamos a publicar, pero es solamente hacerlo, no presentarlo, no disertarlo, ¿ya? Es hacerlo solamente. Por último, también, como tercer trabajo, el informe de lectura, yo les tengo que dar yo les voy a dar la lectura, va a ser del mismo libro, mismo texto de estudio. Algunas lecciones voy a ir entregando, y aquí tiene que usted indicar, ahora vamos a ir a la lista de cotejo. En esta informe de lectura, usted tiene que poner en su informe de lectura el nombre del libro, el autor y las páginas que usted leyó. Esas tres cosas tienen que ir. Nombre de la lección e informar cómo se llama la lección que de la que usted va a hacer el informe de lectura, hacer un resumen de ese informe de lectura, mencionar qué le llamó más la atención de la lectura, qué a usted le pareció interesante de esa lectura, y indicar una pregunta que salte de la lectura. ¿Qué pregunta usted le haría a esa lectura? ¿O qué duda le dejó la lectura? Usted le hace una pregunta a lo que leyó. Eso es. También está aquí márgenes justificados, letra Arial 12, a un espacio. El informe de lectura es a un espacio. El ensayo es a 2. Este informe de lectura tiene que traer portada con los datos del estudiante y del profesor, ¿ya? Así se hacen los informes de lectura. Bien, y por último, el cuarto trabajo es hacer un proyecto, hacer una planificación. Yo mandé, está ahí ya un ejemplo de planificación. Hacer una planificación con 6 clases de Cristología para implementarla en la iglesia local. Vamos a bajarla a 4 solamente, no a 6. Ahí se me olvidó cambiar eso. Son 4 clases, una planificación con 4 clases. Una planificación de Cristología que tiene que tener objetivo general y específico, método y técnica, como usted va a enseñar esa Cristología, los recursos auxiliares y académicos que usted va a usar para presentar esa clase de Cristología, las actividades de aprendizaje, es decir, qué hace usted al inicio, cómo va a presentar en el desarrollo y cuál sería la conclusión de esa clase, de cada una de las 4 clases. Tipo de evaluación de cada clase, cómo usted va a evaluar o se va a dar cuenta que su presentación fue pertinente y los hermanos aprendieron. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a hacerle un ticket de salida como hacen los niños? ¿Va a hacer lluvia de preguntas dirigidas a las personas? Hermano Pedrito, ¿qué entendió usted? ¿Qué me dice usted, hermana Juanita? Etcétera, etcétera. Esas son preguntas dirigidas o lluvia de ideas. ¿Qué va a hacer usted para comprobar que lo que usted enseñó, los hermanos lo aprendieron? Eso sería, entonces, eso sería el tipo de evaluación entonces de la clase y los recursos bibliográficos, es decir, de dónde sacó usted el material para enseñar la cristología. Esos son, digamos, los 4 trabajos que vamos a solicitar para esta clase. Les repito, no hay exámenes, hay solamente trabajos. Yo estoy con plena disposición. Si usted me escribe, yo estoy con plena disposición. Durante el día le puedo contestar cualquier duda o consulta que tenga referente a estos trabajos que estoy aquí explicando. Aquí tenemos una bibliografía, el libro, el texto de estudio con el cual vamos a trabajar es La persona y la obra de Jesucristo, de Francisco La Cueva.
de Editorial CLIE. Eso está ya en la plataforma, ¿no es cierto? De ahí vamos a sacar, ese va a ser nuestro texto de estudio. Yo ahí les compartí algunos libros que también están ahí subidos, una pequeña biblioteca cristológica, digamos, y está subido el libro La Deidad de Cristo, de Elvis Carballosa, editorial Portavoz. También La Doctrina de Cristo, de Frank Stack, de la Casa Bautista de Publicaciones. Teología Bíblica y Sistemática, una perspectiva pentecostal, de Stanley Horton. El Manual de Doctrina Cristiana, de Luis Berkhoff, y La Cruz de Cristo, de John Stott. Esos son los libros que pueden ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento acerca de Cristo, acerca de la cristología. Esos libros, repito, ya están en la plataforma y usted los puede descargar y guardar en su biblioteca virtual. Acerca del profesor, si alguno no me conoce, yo me llamo Héctor Sanzana Neira, soy casado, tengo 4 hijos, 2 nietos. Yo estudié en el Instituto Bíblico Nacional, el IBN, ahí hice el diplomado de bachiller. Luego hice una licenciatura en educación en la Universidad Arturo Prat. Actualmente estoy terminando una licenciatura en teología también en el Instituto Bíblico Nacional. Hice ya un magíster en teología, convención en pastoral urbana en la Facultad Teológica Latinoamericana. Y hace 17 años que soy profesor de IBIMIS. Eso sería, algunos de ustedes sabrán, estoy ejerciendo el cargo de director académico en IBIMIS, ya me queda un año nada más. Se supone que ahí ya tendría que salir yo porque he estado 2 periodos como director académico. Y lo otro que el Señor me ha honrado, y actualmente soy el secretario nacional en Chile de ASIT. ASIT es la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas del Cono Sur. Son 5 países en el Cono Sur que estamos unidos, digamos, en esta institución llamada ASIT, que es una institución para ver la cooperación entre los seminarios de estos 5 países, poder ver la forma de continuidad de estudio en otros establecimientos que tengan grados académicos mayores que los que tenemos nosotros, con fraternidad, apoyo. Nos apoyamos invitando personas a predicar, a darnos temas, qué sé yo. Eso es así. Por 2 años he sido elegido como secretario nacional de ASID. Así que espero con la ayuda del Señor poder hacer este trabajo bien, para dejar al Instituto Bíblico también en buen pie. Y por último, ahí están mis contactos, mi teléfono y el correo. Cualquier duda que ustedes tengan, ahí está mi correo, me pueden escribir. Y el teléfono, ahí también encuentran el WhatsApp, por supuesto, para que puedan ustedes hablar conmigo. Bien. Hermano Héctor, ¿Sí? ¿los trabajos se envían a la plataforma Sí, o al a la correo? plataforma. En el caso que no pudiera la plataforma, lo envía al correo. ¿Ya? Si hubiera problema con la plataforma, lo puede también enviar al correo. ¿Ya? ¿Dudas, consulta, hermanos, de estos 4 trabajos que vamos a hacer? Un informe de lectura, un PPT de algún libro, un ensayo y un proyecto. 4 trabajos. Uno para cada semana. Pues la próxima semana ya habría que entregar el informe de lectura. Aquí en el PPT está puesto la fecha de entrega. Bien, ¿estamos claros, hermanos? ¿Tienen alguna duda referente a la materia? Hermano José, ¿tiene alguna duda? ¿Se entendió lo que hay que hacer? Sí, se entendí que en lo último que El proyecto.
El proyecto es solamente los puntos que uno va a tratar, no significa que hay que colocar materia de lo que uno va a tratar, No, 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 ¿cierto? no, no, no. Ah, Solamente ya, lo que usted va a enseñar. Ahí ya. está subida una planificación que hacemos en IBIMIS, es de ese tipo, ¿ya? Claro, es como lo que está presentando usted ahora, de acuerdo a Exacto, lo que no puede ser, sí. claro. Hermano Andrés, ¿tiene claro los trabajos? Sí, hermano Héctor, Ya. profesor, todo Hermano claro. Alexis, Con el tema del informe de lectura, va a haber un informe diferente para cada sí, diferente para hermano. cada uno. Ya, ok. Diferente para cada uno. Todo claro. Ya. Hermana Sonia, ¿alguna duda? No, hermano Héctor, todo claro. Ya. Bueno, ahí está el PPT subido y cualquier duda me pueden preguntar. Ahora, por supuesto, quisiera conocerlo a ustedes. Empecemos por las damas. Hermana Sonia, se puede, a lo mejor los hermanos la conocen ya, pero yo no la conozco. Yo sé que usted es la directora y hemos hablado un par de veces, pero yo no conozco quién es usted, en qué trabaja, si es soltera, si es viuda, si es recasada. Yo quiero conocerla al menos. Amén. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. Eh, yo soy casada hace 26 años, tengo 3 hijos. Como bien sabe, hermano Héctor, soy la de la zona. Dios me ha bendecido, me ha honrado también y agradezco al Señor porque nos ha permitido trabajar de una forma, porque para mí los maestros y directivas son un equipo. También, ¿qué más comentarle? Bueno, estoy cesante porque yo hago reemplazos en la Corporación de Asistencia Judicial, esperando en Dios que el próximo año pueda abrirse ya la puerta definitiva, así lo permite. Y, ¿qué más contarle? ¿Usted Bueno, eso, es hermano Héctor. técnico jurídico? ¿Qué es lo que es usted? No, no, contador, hermano Héctor. Ah, contadora. Pero Ya. igual, sí, igual le servía el título para entrar a la corporación, así. Ah, ya. Qué bien. Muchas gracias, hermana. Ya. Hermano José, por favor, para conocerlo, ¿qué hace usted? ¿En qué trabaja? ¿Cómo llegó a Sí, Cristo? como llega Cristo. Bueno, yo trabajo, bueno, un trabajo de empresa, no sé si ubican eso por la ley de subcontratación, que esto Ya. ya partió hace bastante tiempo. Ujú. Eh, Nuestro trabajo, trabajamos en MPC Madera, donde tenemos personal transitorio. Bueno, yo pertenezco igual a la iglesia donde asiste mi hermana Sonia, somos hermanos en la fe de pequeño. Bueno, mi infancia siempre fue estar en la iglesia porque mi mamá siempre fue cristiana. Estuvo un poquito afuera, como se basa la alegoría en el desierto, se dice, pero estoy de vuelta. Así que el, me estoy dedicado un poco a poder estudiar la palabra, que es lo que me ha llevado a estar acá. Soy casado, ya tengo uno pequeño, Dios me ha bendecido con uno pequeño de 4 años y uno ya que está en la universidad, ya terminando su primer año de ingeniería. Hoy día no, en la iglesia no tengo ninguna responsabilidad, estoy asistiendo, apoyando lo que se puede. Y bueno, y mi tiempo que me queda, ¿cierto? Dedicarlo a trabajar acá, a estudiar, a aprender un poco más de la palabra. Eso es lo que, bueno, soy de acá de Los Ángeles. Amén. Ok, muchas gracias, hermano José. Gracias. Hermano Andrés, si nos puede comentar un poquito, o sea, yo para conocerlo, ¿en qué trabaja? Bien, eh, no, soy el hermano Andrés Fuentealba Bravo, soy de la región del Biobío, vivo en la comuna de Hualpén. Eh, Actualmente pertenezco a la iglesia de Barros Arana. Ya todo este año eh, comenzamos
de emigrar donde estábamos, en la iglesia que pertenecíamos, a la iglesia del pastor Marco Anabalón. Decisiones netamente, digámoslo así, de proyección, trabajar con un pastor amado también, de la misión, así que apoyándolo en la obra con ese fin. Soy casado, tengo una chiquitita va a cumplir ya en diciembre, cumple los 2 años. Bien, yo trabajo en una empresa de grúa horquilla, trabajo en la área administrativa de esa empresa. ¿Qué más comentarle? Ya tomamos este rubro de poder aprender un poquito más, bueno, no dejar de aprender, pero sobre todo lo que es la escritura, la decisión, o yo tomé la decisión de poder integrarme a bachiller y eh, buenas, he recibido muy buenos comentarios de los profesores, buenos comentarios bueno, en general de todas las asignaturas para mí han sido llenadoras, el poder aprender, el tener y ver las vivencias también que va pasando. Eso sería mi... Gracias, gracias hermano Andrés. Dios le bendiga, gracias. Hermano Alexis, si me puede por favor orientar un poquito. Buenas tardes a todos mis hermanos, mi hermano Héctor. Bueno, mi nombre es José Alexis Lagos Medel. Sí. Soy de la 8ª región, de la iglesia de Chiancito, en el sector rural cerca del Salto del Laja. Llevo en el Evangelio 8 años, de los cuales 7 estudiando. Y en la zona igual me estoy desempeñando junto a mi hermana Sonia, colaborándole. Y dentro de mi iglesia soy jefe de coro. Tengo 4 hijos. Trabajo en construcciones independientes. Y vivo en la 8ª región. Eso, mi hermano Héctor, Okay. a grandes rasgos. Muchas gracias, hermano Alexis. Llegó nuestro hermano Gustavo Bravo. Hermano Gustavo, por favor, si se puede presentar para conocerlo un poquito. ¿Qué es lo que hace? Bueno, soy el hermano Gustavo Bravo de Concepción. Pertenezco a la iglesia Misión del Señor de la Agüita de la Perdiz. Comandante Soto. Soy ingeniero en prevención de riesgo. Trabajo en una empresa que tiene que ver con todas las paradas de planta de la celulosa, aserradero, camanchaca, todo lo que tiene que ver con la celulosa, lo vemos en un tema de prevención nosotros con una empresa metalúrgica. Soy un hombre casado, tengo un hijo de 13 años, en este momento soy oficial de la iglesia, soy nacido de la Perdiz, estoy estudiando bachiller porque me enamoré de bachillera, distinto que me pasó con IBIMIS. Bachiller me cautivó, las clases, no sé cómo explicarlo, me dieron un rumbo distinto. De otra manera, mi hermana María Luisa fue la que me entusiasmó en estudiar bachiller, así que yo feliz por haber tomado, doy gracias a Dios también. ¿Y qué más decirle? Que el Señor les bendiga a todos y muchas gracias. Estoy en otra casa, profesor, por si acaso, por eso estoy apagando. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por presentarse. Así puedo conocer un poquito más de ustedes y también poder de esa forma ver cómo vamos a hacer las clases. Todo eso tiene que ver, esta presentación tiene que ver con eso. Así que, bien. Dios le bendiga. Aquí hay 2, 4, 5, faltaría uno, creo que es Claudio. El pastor Claudio sería el que faltara aparentemente. Él me escribió avisándome que estaba en una reunión con el obispo y el presidente, me dijeron. Así que, bueno,
Ahí vamos a... Está siendo grabada en todo caso la clase. Vamos a entrar entonces a la materia. Les voy a despedir una consulta. Ahí ustedes hacen break, ¿no es cierto? ¿O no hacen break? Sí. Ya. El break lo vamos a tener a las 9. De 9 a 9:20 vamos a tener un break, ¿ya? Si yo me paso, ustedes me recuerdan que hay que ir al break, ¿ya? De 9 a 9:20 vamos a tener nuestro break. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Sí? Recordar que nosotros nos vamos a retirar antes con el hermano Alexis. Ya, sí, no hay problema. No hay problema. Estoy grabando la clase, así que ahí después la pueden ustedes ver también. Bien. Vamos a comenzar entonces. Esperen un poquito. Esperen un poquito, por favor. Estoy aquí con esto. Ya. ¿Se ve la diapositiva ahí, hermanos? A ver. Tiene varios colores. Sí se ve. Ya. Entonces, esta es la clase de Cristología. Y por supuesto, si decimos que es Cristología, es porque vamos a hablar acerca de Jesucristo. Y lo primero que nos presenta el texto de estudio es a Jesucristo como el modelo de hombre. El hombre por excelencia. El hombre con mayúscula. El hombre ideal. Es el hombre lo opuesto a Adán, el hombre caído. Cristo es el segundo Adán, según Romanos. Cristo es el segundo Adán. Es un Adán venido del cielo. Es un Adán que viene a ser nuestro representante. Es un Adán que viene a mostrarnos un camino. Viene a reconciliarnos con Dios. Ya que por el pecado el hombre quedó
alienado, es decir, loco o apartado, o se transformó en un enemigo de Dios. También saber que por la causa de él la tierra fue maldita y se tornó hosca e inhóspita. Aquí me gusta detenerme un poquito porque nosotros conocemos de que hay dos tipos de males. El mal moral, que es el mal que comete el hombre, y el mal natural, que es el mal que uno aprecia en la naturaleza. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, cuando se cae en cerro entero, ¿no es cierto? Y toda otra clase de maldad natural o mal natural, mejor dicho, que vemos en nosotros en la naturaleza. Claro que de repente el mal natural lo busca el propio hombre. Cuando el propio hombre construye sus casas, no sé, pues en lo que fue un lecho de un río, o construye su casa cerca de la orilla del mar, por supuesto que está expuesto a algún desastre natural. Cuando sube la marea o hay fenómenos en el mar, por supuesto que se está expuesto a un desastre, producto de la naturaleza. Pero podemos explicar el mal natural, perdón, el mal moral lo podemos explicar, es más fácil de explicar este mal moral, porque es el hombre el que comete el mal. Y el hombre puede cometer mal porque tiene libre albedrío. Si no tuviera el libre albedrío el ser humano, el hombre sería como una máquina que siempre va a actuar de la misma manera. Pero la grandeza de Dios es que la grandeza de Dios es que hizo seres libres, hizo seres autónomos, hizo seres pensantes, con capacidad de elegir. Entonces, ahí se puede entender el mal moral, el mal que hace el hombre. Muerte, homicidio, robo, violaciones, trata de blanca, etcétera, todo mal que hace el hombre. Ese lo podemos explicar mejor. Y es difícil explicar el mal natural. Y tenemos que ver esto, pues. Lo que estamos diciendo acá, de que a causa del hombre la tierra fue maldita. Nosotros vivimos en una tierra maldita. El Señor, nuestro Dios, maldijo la tierra por causa del hombre. Al principio, cuando Dios creó en nuestro universo, nuestra tierra, y creó al hombre, todo era bueno, es decir, todo lo que Dios creó fue bueno. Pero producto de la maldad del hombre es que la tierra fue maldecida, y ahí podemos nosotros encontrar, algunos proponen esa explicación para el origen del mal natural, que la tierra está maldita, y por supuesto entonces las leyes de la física con la que Dios creó este mundo fueron trastocadas. Y así podríamos entonces entender esto de que la tierra fue maldita y se transformó en hosca e inhóspita. Jesús es el postrer Adán, o Jesús es el segundo Adán. Del primero nosotros hemos recibido la muerte, del segundo nosotros de Cristo recibimos la vida. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Recuerde que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos habla de que vamos a recibir un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si bien es cierto, hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de Adán, pero también vamos a heredar un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo resucitado para poder vivir en el cielo junto a Dios.
Entonces, esto lo hace posible este segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llevar la imagen de ese Cristo resucitado. Jesús también es el reflector de la gloria del Padre y la perfecta imagen acuñada de su persona. Y una cosa importante, Jesucristo, podemos decir que Jesucristo iba a venir al mundo, hermanos, cayera el hombre en pecado o no cayera el hombre en pecado. Muchos han dicho que si el hombre no hubiese pecado, posiblemente no tendría que haber venido el Hijo. Pero eso no es correcto, ya que el propósito de Jesucristo es revelar al Padre. Entonces, aunque el hombre no hubiese pecado, en algún momento de la historia de la humanidad, Jesucristo igual se hubiese revelado. Claro que había un plan eterno. Antes de que el hombre fuera creado, ya estaba el plan eterno, porque Dios creó al hombre sabiendo que el hombre le iba a fallar. Entonces se creó el plan eterno de Dios. Y ese plan eterno de Dios incluía la encarnación del Hijo para que hiciera la labor de salvar a la humanidad. Entonces, este Jesús que nosotros vimos, que está narrado en nuestras Biblias, es un Jesús que viene a mostrar al Padre. Es un Jesús que viene a dar a conocer al Padre. Juan lo muestra como el Verbo. El verbo en griego es palabra, lo presenta como la palabra, el logos. Y la palabra es con lo que las personas se dan a conocer y se dan a entender. Entonces Jesucristo es la palabra con la que Dios Padre se da a entender y se da a conocer a la humanidad. Entonces así nosotros relatamos o conocemos a nuestro Señor Jesús, el reflector de su gloria, de la gloria del Padre. Es la imagen misma de Dios, como lo dice Pablo. Ahora, este Jesucristo tomó forma de hombre, se hizo hombre, se encarnó, pero no dejó de ser divino. Se encarnó y se hizo hombre, tomó la forma de hombre, tomó la naturaleza de hombre sin dejar de ser divino. Por eso Paulo Hoff en su libro habla del Dios hombre. Habla del Dios hombre, es un Dios hecho hombre. Y gracias al derramamiento de la sangre en el Calvario de Jesucristo, nosotros pudimos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, dice ahí 2 de Pedro 1:4. Producto entonces de esta encarnación y producto de... Ahí volví. Y producto de esto de que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, nosotros podemos entonces ahora tener salvación y redención de nuestros pecados. Dios nos ayude, amados hermanos. Tengo unos problemitas con el internet. ¿Me siguen viendo, no es cierto? ¿Siguen viendo la diapositiva? No, dejó de compartir. Ah, ¿no están viendo la diapositiva? Ya, vamos a ir otra vez entonces. Tengo un poco mala el internet. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, gracias. Entonces,
Jesucristo también es, como decíamos, el modelo de hombre. Fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, nos dice Romanos 8:29. Nuestro parecido con el Hijo del Hombre se verá cuando le veremos tal como Él es. Nos dice 1 de Juan 3:2. Es decir, hoy día nosotros todavía no hemos heredado, todavía nosotros no somos lo que tiene Dios preparado para nosotros. Aún estamos en esta carne, viviendo en esta naturaleza carnal y pecaminosa, pero un día seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo resucitado, como le decía antes. En esta gloria radica nuestro privilegio de creyentes, pero también nuestra responsabilidad. O sea, por el hecho de ser hijos, por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos nosotros una responsabilidad que cumplir. Y es la de poder cada día mostrar a Jesucristo en nuestras vidas. Romanos 8:9 en adelante nos dice, ¿no es cierto?, que lo que Dios quiere es ver en nosotros a otro Cristo. Entonces tenemos el privilegio de que vamos a ser eternos en cuerpo glorificado, pero tenemos la responsabilidad de cada día parecernos más al Señor Jesús y vivir de esa manera, como Él vivió. Podemos decir que en esta antropología de Cristo, el hombre se le entiende a partir de Jesucristo. Durante muchos siglos se ha pensado que el método correcto de estudiar a nuestro Señor, a Cristo como hombre, era analizar su naturaleza humana íntegra y atribuir a Jesucristo todas las cualidades que pertenecen a un ser humano, excepto el pecado. Así pensaban algunas personas que se tenía que estudiar al Cristo humano, pero sin pecado. Pero algunos exponen que este es un método incorrecto. Y el método correcto es a la inversa. Ellos dicen que para saber de Cristo tenemos que investigar la palabra de Dios, el comportamiento de Jesucristo como hombre. El hombre tiene la imagen de Dios deteriorada, pero con Cristo esa imagen fue rescatada por obra de nuestro Señor Jesús. Mediante esta recepción del verbo de vida que nos menciona Juan y del poder del Espíritu, el hombre puede recuperar entonces esa primitiva grandeza. Hoy día podemos decir, la imagen de Dios se ha dañado en nosotros, pero en la resurrección esa imagen de Dios se va a restaurar en nosotros. Jesucristo es el perfecto y definitivo revelador de los misterios de Dios, nos dice Hebreos. Hebreo 1:1 dice que en la antigüedad el Señor había hablado, se había manifestado a través de los profetas, a través del sacerdocio, pero dice, en estos postreros días, Él se ha revelado a través del Hijo. Entonces, el Hijo es el que viene a revelar a Dios y también es el que viene a revelar el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Por eso podemos decir que Jesús es el perfecto y definitivo revelador de los misterios de Dios. Por tanto, nos revela también la parte de Dios, el misterio del hombre. El misterio del hombre que a través de Jesucristo íbamos a ser nosotros salvados. El hombre, a diferencia de todas las demás cosas, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un Dios trino o tripersonal, es un Dios en tres personas. Y la Biblia nos dice que fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo nos parecemos al Señor?
Somos seres personales, somos seres capaces de pensar y expresarnos en palabras y utilizar conceptos. El hombre es imagen del verbo de Dios. El verbo es la palabra personal en la que Dios expresa. Desde la eternidad, Dios expresa en el verbo como cuanto Él es, cuanto sabe, cuanto quiere y cuanto hace. Así se revela Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El pecado hizo, ¿no es cierto?, que se produjera una tremenda distancia moral entre el hombre y el pecador, o sea, el hombre pecador y el Dios, que es 3 veces santo, es decir, Dios es santísimo. El hombre por sus iniquidades ha cavado un foso que ningún ser creado puede llenar. En vano nos habríamos esforzado con obras buenas, con méritos, con súplicas, con lágrimas o con sacrificio, por tender un puente que nos condujese nuevamente a ese Dios ofendido. Fue Dios que entendió ese puente, enviando a su único Hijo al mundo para hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados, para ser nuestro pontífice, es decir, el puente para unir al hombre con Dios. Entonces, Jesucristo es nuestro mediador y nuestro sustituto. Recordemos que por nuestros propios méritos no podemos salvarnos. Recordemos que Dios dio la ley y producto de la naturaleza pecaminosa, los hombres no pueden cumplir la ley. La ley es como la exigencia de Dios para el hombre, pero producto del pecado, producto de la naturaleza caída, el hombre no puede cumplir la ley. Y al no cumplir la ley, el hombre se hace cautivo de la ley, preso de la ley. El hombre se hace, está condenado por no poder cumplir la ley, la exigencia de Dios. Pero Dios muestra su misericordia para con nosotros en que Él envía al puente, envía al mediador y al sustituto para que de esa forma los hombres podamos acercarnos a Dios. ¿No es cierto? Nosotros teníamos que haber muerto por nuestros delitos y pecados, pero el Señor, nuestro Dios, manda al Hijo como mediador y como sustituto. La provisión del pacto de la gracia en favor de los hombres perdidos pasa por el Calvario. Es decir, Jesús fue a la cruz y ofreció el sacrificio perfecto. Se necesitó un solo sacrificio, el de Cristo, para que toda la humanidad tenga la oportunidad de salvación. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos porque se repetían vez tras vez. Cada vez que la persona pecaba, tenía que hacer remisión por sus pecados llevando un animal al tabernáculo o al templo para hacer remisión de sus pecados. Pero el sacrificio de Cristo en el Calvario fue tan grandioso, bueno, tan bien aceptado por el Padre, que bastó su solo sacrificio para poder reconciliarnos con Dios. En Cristo se opera allí nuestra reconciliación con Dios, y satisfecha la santidad de Dios, su amor puede ya derramarse desbordadamente sobre nuestros corazones, nos dice Romanos 5:5. Entonces, cuando Cristo nos reconcilia, podemos decir que la justicia de Dios fue satisfecha, ya que el ofrecimiento de Jesús, el propio Hijo de Dios, satisfizo la demanda de justicia que Dios exigía del hombre. Ahora entonces, Dios, a través de su Hijo, pagó la deuda que nosotros teníamos. Y podemos entonces ahora reconciliarnos con Dios, tener paz
para con Dios, como dice Romanos 5:5. Ahora pues, cuando dice, ahora que hemos sido reconciliados, Romanos 5 del 1 en adelante dice, tenemos paz para con Dios. Y si dice Romano que ahora tenemos paz para con Dios, es que antes no había paz, es que antes éramos enemigos de Dios. Pero ahora tenemos paz para con Dios, por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el hombre, la respuesta a los problemas del hombre. El ser humano ha sido regenerado por la palabra y por el Espíritu. Con el futuro o con el fruto del Espíritu por experiencia dichosa y con los dones del Espíritu por arpa, el creyente puede hacer de su vida eterna un sacrificio vivo, como nos pide Romanos 12:1. Producto de que hemos sido reconciliados, del producto de que hemos sido regenerados, ha entrado el Espíritu Santo a nuestras vidas y podemos ahora nosotros dar el fruto del Espíritu. Y con este fruto del Espíritu es que nosotros podemos presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Recordemos que el Señor ya no quiere, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento se nos presentan otro tipo de sacrificios, los sacrificios espirituales. Nosotros estábamos acostumbrados a los sacrificios físicos, no sé, las caminatas, los ayunos pueden ser también, o cualquier sacrificio físico, y siempre pensamos que esos sacrificios le agradan a Dios. Sí, le agradan a Dios, pero lo que Dios nos pide ahora también en el Nuevo Testamento, aparte de estos sacrificios físicos, son los sacrificios espirituales. Por ejemplo, el sacrificio de alabanza, que es lo que Pablo experimentó o hizo cuando estaba allí en la cárcel de Filipo. Lo habían azotado y lo habían colocado en la celda de más adentro, la más oscura, y amarrado a un cepo. Con dolor y con angustia empieza a cantar alabanza. Esos son los tipos de sacrificios que Dios nos pide ahora, los sacrificios espirituales. Esos sacrificios que nos dice que ama a tu enemigo. O ese sacrificio que nos pide mejorar o trabajar nuestro carácter. Dios nos ayude, amados hermanos. Producto del fruto del Espíritu, entonces, nosotros podemos presentarnos como un sacrificio vivo. Ahora, de sus labios un manantial de alabanza, de sus manos un vehículo de beneficencia. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Bien, son las 9:01. Vamos a hacer una pausa, como habíamos dicho, y en 20 minutos más vamos a regresar, ¿ya? Así que descansemos estos 20 minutos y luego continuamos con el estudio.
Bien, estimados hermanos, vamos a continuar entonces con la clase. Bienvenido, aquí veo al pastor Claudio, bienvenido pastor. Vamos a seguir entonces, estamos iniciando, ya hablamos la primera parte acerca de toda la forma como se va a evaluar esta materia. Y habíamos empezado ya a hablar acerca de la cristología, primeramente viendo la persona de Cristo, hablando un poco de antropología y cristología. ¿Quién era el Cristo que caminó con nosotros aquí en la tierra? Estábamos diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que me echa una miradita, que Jesucristo, hombre, es la respuesta a los problemas del hombre, es decir, es el medio por el cual nos reconciliamos con Dios. Así que eso es lo más importante. Podemos decir ahora que la miseria sirve de escalón a la misericordia. Podemos decir también que la Biblia es, antes que nada, una historia de la salvación. Pero la salvación presupone en el hombre un estado anterior de perdición. Por el pecado el ser humano se había perdido y se había echado a perder. Había descendido al nivel de enemigo, había descendido de nivel de amigo e hijo de Dios al de enemigo de Dios y esclavo del pecado y del dominio. Esa era la condición del hombre antes que viniese el Hijo de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios y no le amábamos, la infinita misericordia de Dios se apiadó de la profunda miseria del hombre. Por eso es que Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué frase más consoladora, hermano? El amor de Dios se muestra en que, aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma que Dios muestra su amor. ¿Y en qué consiste el amor? Consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación tiene el sentido de dar un regalo a alguien para aplacar la ira. Entonces, el que se ofreció a entregarse como una propiciación fue nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz, entregándose como un regalo a Dios para lograr nuestra salvación. Y podemos repetir en la primera persona lo que los ángeles anunciaron en segunda persona a los pastores de Belén: nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es lo que ha sucedido. Nació para nosotros un Salvador, Cristo el Señor. Efectivamente fue un llamado de Jesús. El Yahvé, el Salvador o el que salvará. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que dice la palabra del Señor cuando el ángel visita a María y le cuenta todo lo que va a suceder con ella. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la miseria del hombre sirve como un escalón para que se demuestre la misericordia de Dios. Por medio de Jesucristo tenemos el perdón del pecado, la liberación de la esclavitud, la posesión de la vida eterna y la participación de la divina naturaleza. Todo eso tenemos nosotros gracias al sacrificio misericordioso de Dios en la persona de Cristo, librarnos de la esclavitud del pecado y tomar la vida eterna para participar de una naturaleza divina. Como lo mencionaba al principio, hermanos, vamos a heredar un cuerpo glorificado semejante al cuerpo del Señor cuando resucitó.
Dios, al no impedir el pecado original, tenía oculto el revelar su atributo de la misericordia. Por supuesto, en Cristo se revela la misericordia de Dios. Bien, llegamos a un momento de reflexión, producto de todo esto que hemos ya hablado, de todo esto que hemos dicho. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para nosotros, hermanos? Si yo le pregunto al hermano José, ¿quién es Jesucristo para usted, hermano? Jesucristo representa al Padre en la revelación máxima. Amén. Gracias. Y si le pregunto al pastor Claudio, ¿quién es Jesucristo para usted, pastor Claudio? Bueno, para mí Jesucristo es el camino hacia el Padre. Amén. Sí, palabra sencilla. Amén. Gracias. Y para el hermano Gustavo, ¿quién es Jesucristo? Hermano Gustavo. Parece que no nos escucha. Bien, como podemos nosotros ver en estas 8 diapositivas, el Señor Jesucristo aquí se nos presentó como el hombre que soluciona el problema del pecado del hombre. Se presenta como el que revela al Padre. La primera diapositiva nos mostramos que Él es el que revela al Padre, la imagen de Dios. Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, las palabras del Señor Jesucristo fueron: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y decíamos que aunque el hombre, hipotéticamente decimos, no hubiese pecado, Jesucristo igual se hubiese revelado en carne, porque Jesucristo es Dios y Jesucristo es el revelador de Dios, como decía ahí nuestro hermano, es el revelador de Dios. Es la imagen misma, como dice el libro de Hebreo. Entonces, este es el Jesucristo, el hombre perfecto, el sacrificio perfecto, el redentor de nuestras vidas. Bien. Vamos a hablar de la manifestación del Señor Jesucristo, la plenitud de los tiempos. El libro de Hebreo, el capítulo 1, versículo 1, dice que en estos últimos tiempos, siempre hablamos que estamos en los últimos tiempos. Es verdad, estamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo vino al mundo, estamos viviendo los últimos tiempos, de acuerdo a lo que dice Hebreos 1:1. Dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, estamos viviendo, según Hebreo 1:1, los últimos tiempos. Y en este tiempo fue cuando se reveló este Dios que se hace hombre y habita en medio de nosotros. Este Dios que se presenta en forma de cordero, predestinado desde la eternidad. Está predestinado desde la eternidad. La redención de la humanidad estaba programada desde la eternidad junto con la creación y la caída del hombre. Hermanos, aquí se nos cortó la luz. Ustedes me siguen escuchando, ¿no es cierto? ¿Se me pueden decir si me siguen escuchando?